¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a las noticias recientes, en el último documento del Fondo Monetario Internacional, conocido como Perspectivas de la Economía Mundial, que se publica de manera trimestral, se vuelve a bajar el pronóstico de crecimiento mundial para 2023. De hecho, el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, dijo que lo peor está por venir al presentar el documento, que el crecimiento mundial sería de 3.2% este año y el siguiente, en 2023, 2.7%. Esto implica una reducción de 0.2% respecto a la estimación de julio del mismo organismo en el mismo documento, y es la cuarta reducción consecutiva de la estimación o de la expectativa de crecimiento para 2023. Sería el crecimiento más bajo desde 2001 si hacemos excepción de la crisis financiera internacional que dio origen a la gran recesión de 2007 a 2009 y la fase más aguda de la pandemia del COVID-19. Estados Unidos el próximo año crecería un 1% únicamente, la zona euro 0.5%, y China tendría su peor crecimiento en más de 4 décadas este año, con 3.2%, si, digamos, exceptuamos su tasa de crecimiento de 2020 durante la pandemia. Y en 2023 tendría un 4.4%. Comparado con otras grandes economías del mundo es alto, pero comparado con los precedentes de la propia China, es una reducción respecto al promedio de alrededor de 6% al que venía creciendo hasta fines de la década pasada. En el caso de América Latina, la estimación es que el crecimiento este año sería de 3.5%, pero solo de 1.7% el próximo año, en un contexto donde además la inflación se mantendría elevada. La estimación es que este año terminará en 14.1%, pero sería aún de dos dígitos en América Latina el próximo año, con 11.4%. Claro, el aumento de las tasas de interés en países como Estados Unidos, por ejemplo, ayuda para controlar la inflación en ese país, ayuda a entender la debilidad relativa de monedas como las de América Latina frente al dólar americano. Y aunque eso puede ayudar a mejorar la competitividad de las exportaciones regionales, por otro lado, el aumento de las tasas de interés hace que digamos, colocar capitales en Estados Unidos por oposición a el mundo emergente sea más rentable, y si a eso se suma el hecho de que de cualquier manera siempre fue más seguro invertir en Estados Unidos que, por ejemplo, en América Latina, podría implicar fuga de capitales de regiones como América Latina hacia países como Estados Unidos. La junta golpista de Birmania impuso más años de cárcel a Aung San Suu Kyi, la dirigente máxima de la oposición y jefa en la sombra, digamos, del gobierno elegido democráticamente que llegó a su fin tras el golpe de Estado de febrero del año pasado, 2021. El tribunal militar que la condenó, lo cual ya es de por sí una irregularidad, que sea un tribunal militar quien juzgue a una dirigente civil, digamos, le dio 3 años, como digo, adicionales de prisión por dos casos de corrupción, uno en el que supuestamente habría recibido un soborno de por más de $500,000 de parte de un magnate condenado por narcotráfico. Eh, con esto acumula condenas por 26 años de cárcel en procesos que no solo son ante el tribunal militar, sino en donde los periodistas no pueden participar en las audiencias y los abogados de la condenada no pueden tener contacto con la prensa luego de las audiencias. O sea, esto es, como señalan analistas y observadores independientes, una charada. Esto no es un verdadero juicio con normas de debido proceso,
y es simplemente un intento de desacreditarla, legitimar por otro lado el golpe, dado que, como indiqué, ella, aunque formalmente no ocupaba el cargo, era para todo efecto práctico la jefe de gobierno en el régimen previo, que fue derrocado por el golpe de Estado. Y claro, con esto se le impide participar en las elecciones que los militares han anunciado para 2023, pero por hechos como este es fácil establecer que no van a ser elecciones libres y justas. Más de 2.300 personas han muerto desde el golpe de febrero del año pasado y más de 15.000 han sido detenidas. Finalmente, el secretario general de la OTAN pidió a los miembros de la organización reforzar la defensa antiaérea de Ucrania. Esto fue el inicio de una reunión de un par de días de los ministros de defensa en la sede de Bruselas. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, reclamó que se entreguen diferentes tipos de sistemas de defensa antiaérea para proteger a Ucrania de los misiles balísticos, misiles de crucero y drones rusos con los que viene siendo atacada, sobre todo blancos civiles desde el lunes pasado. Si bien algunos países ya ofrecieron material antiaéreo y lo han venido haciendo desde inicios de la guerra, Stoltenberg coincidió con el gobierno ucraniano en el sentido de que los envíos hechos hasta ahora no han sido suficientes, sobre todo porque si siguen este podcast, decíamos en un podcast anterior y en artículos publicados en el diario El Comercio, que en la medida en que a Rusia le fuera mal en el plano de la guerra convencional, podría escalar también con medios convencionales, no necesariamente con armas de destrucción masiva, pero atacando blancos civiles e infraestructura civil, cosa que no puede hacer Ucrania respecto a los blancos civiles en territorio ruso. Esto era previsible y en ese sentido tienen razón Stoltenberg y el gobierno ucraniano cuando dicen que los envíos, dado que la OTAN se ha comprometido a apoyar decididamente a Ucrania, no han sido suficientes. Además, se prevé que a medida que el ejército ucraniano siga avanzando antes del invierno, sobre todo en el frente del este del país, este tipo de ataques por parte de Moscú van a arreciar. En todo caso, Kiev ya anunció que en este contexto ha recibido el primer envío alemán del sistema de defensa antiaérea IRIS-T y anunció la próxima llegada de sistemas NASAMS de fabricación norteamericana. Vamos a tocar este tema, de hecho, se de paso, sobre todo la amenaza nuclear rusa en el próximo podcast. En este, como ya había, digamos, anticipado en el podcast anterior, vamos a terminar con el tema de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo en Lima la semana pasada. Eh, y nos habíamos quedado en el tema de que curiosamente cuando el presidente en el contexto de la Asamblea General de la OEA recibía al secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, a su ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, en ese mismo momento el Congreso le negaba al presidente el permiso para viajar al Vaticano y a reuniones con dirigentes de la Unión Europea en Bruselas, y simultáneamente habiese presentado una moción de interpelación contra el canciller César Landa por el discurso del presidente Castillo ante la Asamblea General de la ONU. Y acá digamos, el momento no parece ser casual, ¿no? Como digo, coincide con la celebración de la Asamblea General de la OEA y con la reunión de Castillo con Blinken, siendo que el discurso al que alude la moción de interpelación se produjo unos 15 días antes, ¿no? El 20 de septiembre, de hecho más de 15 días antes, el 20 de septiembre durante la Asamblea General, como dije, de la ONU. Y claro, ya vimos algunos aspectos polémicos, digamos, de ese discurso cuando lo analizamos en un podcast anterior. El único tema que quedó pendiente y que probablemente sea el que más le preocupa a sectores del Congreso sea la alusión a golpes de Estado que hizo Castillo en esa ocasión, ¿no? Lo que dijo explícitamente, y fue solamente esto, son dos líneas, fue lo siguiente. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad,
o el poder de Estado que los impulse son ilegítimos. Claro, acá la discusión es si lo que está intentando hacer el Congreso con una ayuda decidida de la fiscal de la Nación constituye o no un golpe de Estado. Creo que es francamente discutible, pero en todo caso, en el Congreso, como todo, últimamente lo que aluda a la política internacional del Perú, como vimos en el podcast anterior, se lee con clave de o en clave de el enfrentamiento interno entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Al cual habría que sumar ahora el Ministerio Público. Y entonces, claro, se presume, y probablemente en esto sí tengan razón, que el presidente Castillo tenía en mente su propia situación en el Perú cuando dijo esto ante la Asamblea General de la ONU. Pero claro, presumo a su vez que cuando el canciller Landa acude ante el Congreso para responder a la moción de interpelación, dirá que, dado que el discurso no hizo solución alguna al Perú, aunque podría en este caso sí colegirse que se refería a nuestro caso, al caso de nuestro país, dado que eso no se dijo explícitamente, hay una denegación plausible, ¿no? Decir, no, era una apreciación general, no era algo relativo a lo que ocurre en el Perú. Creo que en realidad eso no va a convencer a nadie, pero en todo caso presumo que esa será la línea de argumentación del canciller. Eh, Otro tema vinculado a la Asamblea de la OEA es cómo sectores conservadores en el Perú pasaron del amor al odio cuando se trata de evaluar el desempeño de su secretario general, Luis Almagro. Digamos, debieron tener en consideración que Almagro francamente se ha convertido en una veleta que vira con el viento, ¿no? Eh, Recordemos que Almagro viene de la izquierda, era el candidato de izquierda, alternativo al candidato al que apoyaba Estados Unidos para ser elegido secretario general de la OEA. Recordemos que fue canciller del gobierno de José Mujica, gobierno del Frente Amplio, la coalición de izquierda en Uruguay, y incluso regímenes autoritarios que se reivindican de izquierda, como el de Maduro, votaron a favor de la elección de Almagro como secretario general de la OEA. Pero tiempo después de la elección de Almagro hubo este giro hacia posiciones más conservadoras de gobiernos claves, el de Argentina con Mauricio Macri, aunque en ese caso una derecha claramente democrática, el de Brasil con Jair Bolsonaro, en donde las credenciales democráticas más bien, digamos, brillan por su ausencia. Bolsonaro le ordenó a las Fuerzas Armadas conmemorar, probablemente en las Fuerzas Armadas no haya habido mayor resistencia, pero les ordenó conmemorar la fecha, digamos, en que se realizó el golpe de Estado contra un gobierno democrático en 1964, y ahora ha anunciado infinidad de veces que no reconocería un gobierno, perdón, una elección fraudulenta, y claro, lo único que tiene para alegar fraude es el alegato de que el sistema de votación electrónica no es confiable, pese a que él fue elegido presidente con ese mismo sistema y antes de ser elegido presidente fue elegido congresista más de una vez utilizando el sistema de votación electrónica. Eh, bueno, el punto es que como hay este giro hacia posiciones más conservadoras de varios gobiernos importantes de la región, Almagro gira con ellos. Y entonces dice cosas como la siguiente, 2018, ¿no? No hace tanto tiempo en realidad, respecto a Venezuela. En cuanto a intervención militar, porque había quienes planteaban esa posibilidad en Venezuela, el gobierno de Donald Trump específicamente, en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Es decir, acá la paradoja es que el canciller de Mujica, que no tenía esta posición respecto a Venezuela en ese entonces, ahora está dispuesto a apoyar una intervención militar que no tendría sustento alguno bajo el derecho internacional, o el 2018, cuando menos estaba dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta además que, como dije, Maduro votó a favor de su elección como secretario general de la OEA. En el caso de Bolivia, en las elecciones de 2019, cuando Evo Morales todavía era presidente de Bolivia, la OEA no dijo virtualmente nada respecto, o por lo menos no hizo cuestión de Estado, respecto al hecho de que Evo Morales era
candidato a la presidencia de manera inconstitucional, ¿no? Digamos, a través de una interpretación francamente risible de que impedirle la postulación de manera indefinida a la reelección atentaba contra sus derechos políticos, ¿no? Pero pese a que la OEA no tomó posición respecto a la candidatura de Morales, que era de por sí inconstitucional, cuando Morales fue derrocado, y lo que ocurrió fue un derrocamiento ilegal, o sea, la postulación de Morales era ilegal, en mi opinión, inconstitucional, pero su derrocamiento también fue inconstitucional, una cosa no impide la otra. Cuando fue derrocado, Evo Morales hablaba de golpe de Estado, lo que declaró ahí sí el secretario general Almagro de la OEA, fue en Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió un fraude electoral. La propia misión de observación electoral de la OEA, entidad que dirige Almagro, no usó jamás la palabra fraude. Pero nuevamente, el punto es que la posición de Almagro vira con el viento. Y como ahora nuevamente la izquierda empieza a ganar elecciones en la región, ahora Almagro tiene palabras sumamente amables con el presidente Castillo. Incluso, si mal no recuerdo, llegó a llamarlo estadista. Yo presumo que ni siquiera sus más fervientes admiradores se atreverían a llamar estadista a Pedro Castillo. Digamos, sus limitaciones en la materia son bastante obvias. Él mismo reconoció en una entrevista que estaba aprendiendo a gobernar desde el cargo de presidente. Pero el punto es que Almagro va a hacer lo que sea mejor para sus posibilidades de permanencia en el cargo. Esto no debería llamar la atención a nadie. Finalmente, sobre la Asamblea General de la OEA, hubo un discurso del presidente ucraniano Zelensky, en donde pedía un apoyo más decidido de América Latina y, bueno, en general de los países del hemisferio, porque la OEA incluye también a países que no son parte de América Latina y el Caribe. Eh, Les pidió un apoyo decidido, pero aunque la mayoría de países intentó aprobar un pronunciamiento, digamos, favorable a Ucrania respecto a la guerra en Rusia, este no tuvo la mayoría calificada necesaria para ser aprobado y en realidad lo único que ha hecho la OEA hasta ahora en la materia es suspender a Rusia en su condición de Estado observador en el seno de la Organización de Estados Americanos. Finalmente se sometió a votación la exclusión de un representante del gobierno así autoproclamado de Juan Guaidó, que ocupa el lugar de Venezuela en la OEA, pero no hubo votos suficientes para excluir a Guaidó y su enviado de la organización, lo cual es, digamos, francamente absurdo en un contexto en el cual gobiernos conservadores como el de Luis Lacalle Pou en Uruguay, si bien llama al de Maduro un gobierno autoritario, porque lo es obviamente, por otro lado dice quien gobierna de facto, pero gobierna de hecho, bueno, esto es una redundancia, Venezuela es Maduro, no es Guaidó. Si yo tengo problemas que negociar con Venezuela, los tengo que negociar con quien puede resolverlos, y ese es Maduro. Entonces, la calle Pou, siendo un conservador que considera al de Maduro un gobierno autoritario, mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, no con el pretendido gobierno de Guaidó. De cualquier modo, además, el gobierno de Maduro ya consumó el proceso de retiro de Venezuela de la OEA. Entonces no queda claro en ese contexto el papel que podría cumplir un representante de Guaidó. Y es curioso que Estados Unidos, que fue uno de los 4 países que votaron en contra de la exclusión de un representante de Guaidó en la OEA, la resolución no se adoptó porque hubo 9 países que se abstuvieron, pero solo 4 votaron en contra, 19 votaron a favor. O sea, Estados Unidos, que votó en contra, sin embargo, con quien negocia, digamos,
el posible aumento de la producción petrolera de Venezuela es con el gobierno de Maduro, no con el gobierno de Guaidó, y fue con el gobierno de Maduro con el que negoció la liberación recíproca de ciudadanos de ambos países en el otro, ¿no? O sea, Estados Unidos negocia con Maduro, sin embargo, mantiene la pretensión de que el gobierno legítimo de Venezuela es el de Juan Guaidó. Entonces, digamos, al margen de lo que uno piense sobre el régimen de Venezuela, como dije, yo creo que es una dictadura, el punto es que es el gobierno para todo efecto práctico de Venezuela. Y no veo cómo eso se pueda obviar si uno quiere tener relaciones con un mínimo de perspectiva de eficacia con ese país, ¿no? Bueno, eso es todo por este podcast. Nos vemos en el siguiente.